¿A quién no le gustaría ser más efectivo en sus presentaciones, impactar más y mejor a sus clientes o simplemente generar más confianza? ¿A ti también te gustaría aprender nuevas técnicas para ser más efectivo a la hora de hacer una presentación? Recuerda, vender es como jugar al billar y podemos jugar con técnica o sin técnica, y te aseguro que jugando con técnica siempre podremos ganar más partidas. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro López y hoy te voy a desvelar 5 tips que llevo usando y practicando desde hace años. Si has hecho clic en este vídeo, toma papel y boli que empezamos. Te voy a explicar algo súper potente y lo haré con una pregunta. ¿Recuerdas cuál fue la primera palabra que aprendiste a escribir? Sí, tu nombre. Y probablemente sea la palabra que más escuchamos y que más nos impactó cuando éramos niños, en nuestra infancia. De hecho, leí hace años que la palabra más bonita para cada persona es su propio nombre. Y esto debe ser porque nos genera una sensación familiar. Es muy importante que cuando estés hablando con un posible cliente para vender algún producto o servicio, sepas y conozcas lo antes posible su nombre, porque este tip consiste en pronunciar el nombre de nuestro cliente el mayor número de veces posible. De hecho, te diré más, si nuestro cliente se llama, por ejemplo, Gustavo Adolfo, no le llamaremos así. Le preguntaremos cómo te llaman en casa o cómo te llaman tus amigos. Y si su respuesta es, por ejemplo, Gus, desde ese momento solamente le llamaremos así, Gus. Yo ya tengo tan incorporado esto que ni siquiera tengo que pensarlo, me sale de forma automática. Eso creará una sensación inconsciente de confianza y a lo largo de toda la conversación, toda la información que lancemos será de más fácil aceptación. Uno de los mayores errores que cometen la mayoría de los vendedores es que ponen demasiada atención en lo que están diciendo o cómo lo están diciendo y se olvidan de algo fundamental, y es conocer y atender a las necesidades e inquietudes de nuestro cliente. Este tip es el típico que creerás que no es para ti, que lo dominas a la perfección y crees que no deberías mejorarlo porque ya lo dominas. Error. Siempre se puede mejorar nuestra escucha activa, siempre. Este consejo consiste en que te esfuerces en escuchar atentamente qué es lo que nos dice nuestro cliente, porque todos sabemos lo importante y lo agradable que es sentirnos escuchados. Sentimos que lo que estamos diciendo es muy importante para la otra persona, y te diré algo, sí lo es. Sobre todo porque cuando conseguimos escuchar de forma activa, podemos empatizar de tal modo que nos es mucho más fácil conocer la necesidad real de esa persona, y de ese modo podemos comunicarnos de forma mucho más efectiva, aparte de crear un lazo mucho más profundo con esa persona. Creo que a todas las personas nos gusta recibir más por menos. Por eso las personas somos más propensas a comprar en temporada de rebajas o temporada con artículos promocionados como el típico 2x1. Este tip consiste en unir esos dos grandes impulsos de venta: el recibir algo por un precio inferior, recibiendo más valor o más artículos en ese mismo acuerdo. A la práctica se trata de destacar la mejora de precio con la mejora de valor recibido versus el precio y características del producto o servicio anteriormente. Un ejemplo muy claro podría ser un artículo con descuento donde han añadido un artículo de regalo a ese producto. Otro ejemplo podría ser una formación a la cual se le añade un curso extra y en ese momento lo podemos adquirir con un buen descuento. Este tip me encanta, aparte de ser un tip muy potente cuando lo dominamos, porque me recuerda a una etapa donde lo usábamos constantemente y era súper efectivo. Por cierto, si a todo esto le añadimos una temporalidad, es decir, que estas características son por tiempo limitado, el impulso de venta será aún más potente si lo transmitimos de la forma adecuada. Recuerda, da más por menos. Este tip puede sonar atópico y estaba dudando de si ponerlo o no ponerlo, pero confío totalmente en él y bajo mi experiencia puede marcar una gran diferencia, y no solamente en resultados, que también, sino en la satisfacción y fidelidad de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi foco en ayudar, esto se transmite.
y el cliente percibe esa voluntad de querer ayudar. Y esto no significa que no usemos técnicas de venta o todas nuestras habilidades de comunicación. Significa que cuando pongo mi foco en ayudar, será mucho más fácil que consiga identificar las necesidades de mi cliente y que sabiéndolas pueda ayudarle con mi servicio o producto. Recuerda que la diferencia entre ayudar y manipular solamente está en la intención. Y si mi intención está en ayudar y actúo de buena fe, será mucho más probable que consiga más clientes y más clientes satisfechos. Este es un tip potentísimo que si logras dominar aumentará drásticamente tus resultados. Me encanta la historia que cuenta Dan Lok sobre esto. Él cuenta cómo él de niño imprime 5.000 flyers donde ofrecía un servicio de cortar el césped. Una vez repartidos los 5.000 flyers, marcha a casa emocionado pensando que iba a recibir cientos de llamadas de sus vecinos pidiéndole que le cortaran el césped. Y él ofrecía este servicio de cortar el césped por $20. Al día siguiente espera ante el teléfono y ni una llamada. Al día siguiente ni una llamada. Mira el flyer pensando que había puesto el teléfono mal y estaba correcto. Al día siguiente lo mismo, ni una llamada. Otro día y nada. Así que Dan se encontró paseando por su barrio muy desmoralizado porque no había conseguido ningún cliente. En ese momento encontró una casa muy grande con el césped muy alto y abandonado. Él decide coger su cortacésped y llevarlo hasta allí y arreglar todo el jardín. Una vez acaba de arreglar el jardín, se sienta a esperar a que lleguen los dueños. En el momento que la dueña de la casa llegó, se quedó muy asombrada del cambio tan positivo que había realizado en su jardín y le preguntó quién era él, a lo que él respondió que él era solo un niño y que ofrecía el servicio de cortar el césped por $20. La mujer quedó tan contenta que le dio un pago de $100. Esto nos enseña una tremenda lección de cómo Dan Lok aportó primero valor sin esperar nada a cambio y gracias a eso consiguió un cliente. Muchas veces nos empeñamos en hacer el proceso de venta lo mejor posible, en conocer todas las técnicas, en mejorar nuestra comunicación y habilidades y nos olvidamos de una parte muy importante que es aportar valor. Un truquito para desarrollar esto es pensar en todo momento cómo puedo aportar valor a esta persona o cómo puedo ayudarla en este momento de forma desinteresada. En el momento que esto lo transformamos en un hábito, cambiará totalmente nuestros resultados. Y si lo practicas, te sorprenderá hasta dónde puedes llegar. Gracias por quedarte hasta el final, espero haberte aportado valor, espero haber sido útil. Si ha sido así, déjamelo saber. Me encantaría que dejaras en comentarios algunos de los tips que tú utilizas o que tú conoces para retroalimentarnos entre todos. Gracias por quedarte hasta el final. Chao.